Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es los engaños del tiempo del fin. Esta es una serie de estudios que está trayendo nuestro hermano Estuardo sobre el libro de Esther y hoy es la cuarta parte. Amén. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos que por favor se suscriban y compartan los estudios para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook, Los Atalayas. Amén. Y también un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Así que le pedimos que se suscriban también para que lo apoyemos todos, tanto en su página de Facebook y en su ministerio. Amén. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches a mis hermanos, gloria a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí. Realmente cuando no logramos estar, pues definitivamente hace mucha falta, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos nuevamente aquí. Para comenzar, pues a impartir nuevamente la palabra del Señor. Con la ayuda de Él vamos a transmitir un mensaje. Déjeme decirle, amado hermano, que el Señor ha estado abriendo puertas, ¿verdad? Para predicar su palabra por cualquier medio. Ahí sí que lanzando la semilla en los terrenos, ¿verdad? En los diferentes terrenos que hay, Dios abre una puerta, ¿verdad? Siempre hay alguien que la palabra da fruto, ¿verdad? Da fruto a su tiempo y a través de esa, podemos decir, esa pesca que uno puede hacer con la ayuda de Dios, pues eh, se le abren puertas en diferentes lugares con otros hermanos. Créame que pues he estado con hermanos ahorita a través de esta plataforma de TikTok. Yo casi no la usaba, pero ahora se ha dado la oportunidad de predicar por ahí. Pero ahí sí que como la inquietud de muchos hermanos, a veces de cuando lo ven a uno, a veces le dicen, a lo menos me dijeron, fíjese, pues que te cuento esto, ¿verdad? Porque va junto con el mensaje, ¿verdad? De manera de testimonio, porque eh, me dijeron ya sí, que yo era testigo de Jehová. E incluso me confundieron con un sacerdote católico, ¿va? Entonces imagínense, ¿va? Lo que a veces los hermanos dicen antes de tiempo, antes de conocer a la persona, ¿verdad? Entonces cuando escuchan el mensaje, la palabra, ¿verdad? Porque no es uno, amado hermano, uno es un vaso en las manos del Señor, ¿verdad? Pero la palabra que ha sido depositada en cada uno de nosotros, esa palabra, pues, eh, lo va a evidenciar, ¿verdad? Como dijeron de Pedro, tú andabas con Jesús porque tu hablar te delata. Oye, así le dijeron, ¿verdad? El hablar que tú tienes es igual al de Jesús. Y gloria a Dios porque nos confundan por eso, ¿verdad, amado hermano? Ese tu hablar, ese tu predicación te delata porque das la predicación que Jesús está dando, o lo que dio en la Escritura, ¿verdad? Entonces, a través de esa predicación que usted está dando y que está recibiendo, ¿verdad? En este ministerio también, te va a delatar en otros lugares y te va a abrir puertas, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y gracias a Dios que hay gente, amado hermano y el pueblo del Señor, que todavía recibe la palabra de advertencia para este tiempo, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque todavía hay, amado hermano, hay tiempo todavía. Tenemos tiempo para advertir, ¿verdad?
ser atalayas para poder advertir al pueblo de lo que viene, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo en el libro de Esther, en el estudio anterior, el plan de Dios para esta hora, ¿verdad? Entonces, lo relacioné con los engaños del tiempo del fin porque eso es lo que ha estado causando más daño en este tiempo, ¿verdad? Con muchos hijos de Dios que están, fíjese que están mm, ocupando mucho su tiempo en muchos debates y en muchas discusiones en cuanto a la palabra, ¿verdad? Eso es lo que está causando un poquito de conflicto en la iglesia del Señor, porque discuten si hay Trinidad o no hay Trinidad y un montón de cosas, ¿verdad? En esos debates que nada aprovecha. Definitivamente eso no aprovecha porque eso no cambia la vida del hombre ni de la mujer, ¿verdad? No cambia el corazón, esos debates, ¿no? Lo que cambia es una palabra que provenga de Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a cambiar en la vida del ser humano. Entonces, estamos viendo este plan de Dios para esta hora, es algo maravilloso y precisamente pues en esta noche vamos a terminar ese tema, porque faltan tal vez unos 2 o 3 temas en cuanto al libro de Esther, pero dentro de los temas se va intercalando otros más, ¿verdad? Entonces, aquí con el libro de Esther nos falta un poco, es algo extenso que vamos a ir viendo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y entonces en esta noche lo relaciono también con la boda de Canaán, las bodas de Cana, donde el Señor hizo el primer milagro, ¿se acuerda? De de esa fiesta de bodas, ¿verdad? Porque realmente el plan de Dios para esta hora es inculcar en nuestra vida el temor de Dios y que a través de ese temor nosotros podamos alcanzar más almas para Él, ¿verdad? Que son todavía rescatables, fíjese, hermano, porque no todas son rescatables. Lastimosamente puedo decir yo de esta manera que el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos procedan a arrepentimiento, pero eh, déjeme decirle que hay mucha humanidad en este mundo que ya no es rescatable, fíjese, siervos amados, y uno dirá, pero ¿por qué? Si todavía hay esperanza. Hay esperanza en el sentido de que el mensaje puede ser expandido y pueden escucharlo, pero la dureza del corazón es tal y la indiferencia hacia Dios es tan fuerte, que no todos van a entrar a ese plan de salvación, porque la plenitud de los gentiles ya está por terminar, dice amado hermano. Y a veces yo me puedo pensar y digo, pero eso, ¿por qué? Si todos tienen el derecho, ¿verdad? Digamos, si deciden en su corazón entrar al reino, Dios lo recibe, ¿verdad? Con los brazos abiertos, pero hay la generación que está creciendo en este tiempo, amado hermano, es una generación que está más dañada, fíjese, en el espíritu y en el alma. Está muy dañada, muy corrompida. Y cuando uno observa algunos videos, cuando alguien está predicando y los que se oponen totalmente al evangelio son jóvenes, son adolescentes que tienen un odio contra la palabra y contra Dios, digo yo, entonces esa generación está muy dañada. No va a tener acceso a esa salvación, fíjese, hermano. Por eso son pocos los que faltan para que entren a ese plan de redención, fíjese, amado hermano. Por eso tenemos que aligerar, ¿verdad? El mensaje de la palabra. No es tanto, fíjese, amado hermano, para el mundo incrédulo, sino para la iglesia del Señor, fíjese. Porque cuando vimos hace tiempo la predicación me acuerdo de la vara de almendro, que esa fue una de las predicaciones, de las primeras que empezamos a impartir. Una de ellas es que la vara de Aarón era una vara seca, pero antes de que floreciera esa vara, hubo una rebelión en el pueblo. Esta rebelión era dirigida por Corea, una rebelión entre el pueblo antes de que la vara reverdeciera. Se levantó una rebelión en contra de las autoridades que Dios había puesto, en este caso a Moisés y Aarón, porque estos hombres se creían más santos y más espirituales que ellos dos. Entonces se levantaron, ¿verdad? Es en contra de las autoridades. Dios tuvo que eh, intervenir, ¿verdad? Directamente con este pueblo. Pero después de esa rebelión, se dispuso, ¿verdad? Que cada una de las tribus pusiera su vara con su nombre, dependiendo de la tribu.
y que esas varas tenían que ser metidas en el santuario hasta el lugar santísimo, ¿va? En donde el Señor ahí iba a elegir qué vara iba a reverdecer y cuál iba a establecer la autoridad que él iba a poner, ¿verdad? Para ministrar al pueblo. Todas las varas fueron sometidas a la presencia de Dios en una noche. O sea, mire qué bonito esto, ¿verdad? Porque nuestra vara que el Señor nos ha dado, que es figura de la autoridad divina, ¿verdad? Porque el Señor nos dijo, usted da autoridad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, el Señor nos ha dado una autoridad de parte de Él, pero esa autoridad está ejemplificada en la vara. Y a veces tenemos una vara seca, que no ha echado renuevos, ni flores, ni ha echado almendros, ¿verdad? Es una vara seca, pero esa vara seca Dios la usa, ¿ves? Aún teniendo una vara así, el Señor manifiesta su poder porque Él la va a usar, ¿verdad? Esa vara seca se tragó las serpientes de Janes y Jambres, ¿verdad? Imagínense, estando en una vara seca, o sea, eso quiere decir que aún así el Señor puede usarnos para, en contra de toda hueste espiritual, ¿verdad? De espíritus inmundos, trabajo, hechicería, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se mueve en este tiempo, ¿verdad? Dios puede usar esa vara, pero no es el objetivo de Dios que nos quedemos así, sino que Él quiere que la vara que florezca, ¿verdad? Entonces, en esa noche habla de angustia y tribulación, ¿verdad? Una prueba eh, que va a venir hacia el pueblo del Señor, pero la vara va a reverdecer en la presencia de Dios, amor, hermano. Fuera de la presencia de Dios, la vara no va a echar flores. Entonces, esa vara que reverdeció fue la de Aarón, ¿verdad? Y todo el pueblo se maravilló cuando vio, ¿verdad? El milagro que Dios había hecho, pero ese milagro no era para evidenciar el poder en las naciones extranjeras, sino que ese milagro de reverdecer la vara era para el mismo pueblo. Fíjese, amado hermano, era para que el pueblo mirara el poder de Dios, ¿verdad? Dios les estaba transmitiendo un mensaje a ellos, ¿verdad? Entonces, amado hermano, en este tiempo el Señor va a hacer y va a operar milagros, pero dentro del pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo se vuelva a Él. Van a haber hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Que van a fluir en este tiempo final y el ministerio que Dios les ha dado va a reverdecer más rápido que otros, porque la vara de almendro es una vara en la cual florece más rápido que otras varas, que otros árboles. Es la más temprana en florecer. Eso quiere decir, amado hermano, que si Dios no te ha dado algo todavía, tenlo por seguro que si Dios te ha dado una vara seca, y eres de almendro, digamos, como dice la escritura, vas a florecer mucho más rápido que otros. Pero eso es porque Dios lo quiso así, porque Dios necesita usar a muchos de nosotros en este tiempo final, amado hermano. La verdad que Dios sí necesita, ¿verdad? Eh, de su pueblo, de su iglesia, porque es la que va a transmitir el mensaje. Entonces, en base a esto, vamos a ver un poquito alguna, algunas figuras aquí en el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En convertir el agua en vino. Yo creo que todos hemos escuchado, eh, digamos, este pasaje, ¿verdad? En Juan capítulo 2, ¿verdad? Que es las bodas de Caná, es, ¿va? Porque lleva tilde, ¿va? Las bodas de Caná, de Galilea. Entonces, yo creo que todos hemos estudiado, hemos leído este pasaje y qué maravilloso comprender, ¿verdad? Cómo el Señor convierte el agua en vino, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver algo muy importante que el Señor nos muestra en este primer milagro, ¿ves? Usted y yo como gentiles ya estábamos disfrutando de esta boda, fíjese, mamá. Cuando uno lo puede ver de esta manera, uno se alegra porque ahí dice que es por pura gracia que el Señor nos ha elegido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero, ¿verdad? No me amasteis primero ustedes no me amaron primero a mí, sino que yo os amé primero. O sea que el Señor en su infinita misericordia nos tomó en cuenta, ¿verdad, amado hermano? Y la iglesia del Señor ha estado desde el principio en sus pensamientos, ¿verdad? Y lo vamos a ver eh, en esta boda. Creo que esa no la vimos en las 7 bodas, ¿verdad? Que dimos anteriormente, no creo que la hayamos visto, pero
Esto va relacionado con Esther porque en Esther se dio una boda, pero antes de una boda tuvo que haber un conflicto, ¿verdad? Hubo una amenaza de muerte, una amenaza de extinción. Entonces, amado hermano, nosotros vamos para las bodas del Cordero, pero téngalo por seguro que este Amán se está levantando en contra de la iglesia porque la quiere exterminar. Fíjese, amado hermano, qué terrible, ¿va? Hay un plan de exterminio, pero Dios tiene un plan para esta hora. Fíjese, amado hermano, es que todo va relacionado. Por eso al principio les comentaba que esto iba a ser como el libro de Esther iba a ser como un rompecabezas. Íbamos a ir enlazando pasajes, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Entonces, en esta boda lo que el Señor nos anuncia es que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Pero vamos a leer versículo 1, ¿verdad? De Juan capítulo 2. Gloria al Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. O sea, vamos tomando detalles, ¿verdad? De lo que hay en cada versículo. Aquí vamos a hacer lo que Ruth hacía, de estar espigando, ¿verdad? Espigando y espigando y se tardaba un día entero en espigar. Era el trabajo de ella. Entonces nosotros vamos a estar espigando versículos, ¿verdad? Entonces aquí vemos primero, ténganlo en cuenta que vamos a ir viendo qué es el tercer día, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa Caná, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa que estaba ahí la madre de Jesús? ¿Qué figura representa, ¿verdad? Entonces, y fueron también invitados a la boda, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, entonces vamos a ver qué significa el vino, ¿verdad? La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjese. Aún no ha venido mi hora. Mire en qué tiempo lo dijo Jesús. Ahora lo vemos en este tiempo final, hijitos. Esta ya es la última hora. Entonces, Jesús dijo, aún no ha venido mi hora, pero ahora estamos en un tiempo más avanzado, digamos, en el cual estamos evidenciando, estamos contemplando con nuestros ojos esos acontecimientos finales. Ahora es la última hora. Fíjese, amado hermano, bonito. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas. Entonces vamos a ver qué significan las 6 tinajas, qué representan, fíjese. eh, Tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Entonces, ¿cuál era el rito de la purificación? El rito de la purificación lo vimos en el tema de, según el orden de Melquisedec, ¿se acuerdan, hermano? Que era por inmersión de agua. Es lo que conocemos como el bautismo en aguas, ¿verdad? Las aguas bautismales. Entonces aquí dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Gloria al Señor. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dice. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Vamos a ver quién es este maestresala. ¿Quién? Fíjese, amado hermano, en este tiempo puede ser un maestresala o en otras palabras, un mayordomo. Usted y yo podemos ejercer esa mayordomía en este tiempo final, fíjese, amado. Y va a ver qué delicia va a encontrar usted en ser mayordomo en este tiempo. Usted va a estar repartiendo y va a estar saboreando ese vino. Fíjese, amado hermano, qué bonito, fíjese. Ahí lo vamos a ver ahorita. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Mire, mire qué maravilloso eso. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días. Eh, Cuando vemos esto, amado hermano,
en la fiesta de esta boda estaba la madre de Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Estaban los sirvientes, el maestresala, gloria al Señor, el esposo, y vimos todos los elementos que hay que vamos a ver en este preciso momento. Entonces, vemos que Jesús llega acompañado por su madre y sus hermanos, pero vemos que el Señor no le dice, en el versículo 4 podemos leer, no le dice madre, ¿verdad? Sino que le dice que tienes conmigo mujer. Eh, yo no le podría decir a mi mamá así, ¿va? Que tienes conmigo mujer, ¿verdad? Me regaña o algo así por falta de respeto, ¿va? Digo yo, ¿va? Pero Jesús no le dijo que tienes conmigo madre, sino que le dijo que tienes conmigo mujer. Recuerde, lo que vamos a ver son figuras, ¿verdad? De acuerdo al panorama profético, siempre, amado hermano. Entonces, cuando Jesús le llama mujer, esta expresión, fíjese que era una forma de respeto en esos tiempos, no era una falta de respeto, ¿verdad? En este tiempo sí, pero en los tiempos de Cristo no era una falta no era una falta de respeto, sino era una expresión común, ¿verdad? Normal, que se podía referir a las madres en ese tiempo, ¿verdad? Pero la figura que representa aquí la madre de Jesús, ¿verdad? Cuando le dice mujer, en la escritura es lo que aquí la madre de Jesús, digamos María, ¿verdad? Lo que representa, fíjese, amado hermano, y puede verlo así, es la figura de Israel. Fíjese, amado hermano, es figura de Israel, porque dice aquí, y dícele Jesús, que tengo yo contigo, mujer, que tengo. Ese, había una separación, podemos decirlo así, cuando Israel falló, ¿verdad? Vemos en Jeremías, creo que es Jeremías capítulo 3, donde dice que Dios le dio una carta de repudio a Israel. ¿Ves? O sea que prácticamente se divorció de su pueblo. Entonces cuando Jesús vino a la tierra, él venía con un propósito de redimir, ¿verdad? A las ovejas perdidas de Israel. Pero en ese tiempo todavía no, porque Jesús les dijo, mi hora no ha llegado, ¿verdad? Pero entonces le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Entonces la mujer aquí representa a Israel. Había una separación, no había una reconciliación, ¿verdad? Había una carta de repudio por en medio, ¿verdad? Entre Israel y Dios. Fíjese, amado hermano. Entonces, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, la mujer representa a Israel y usted y lo puede corroborar ahí. Si quiere, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Este pasaje nuestro pastor lo ha explicado, ¿verdad? Y si al final él pues nos puede hacer un resumen también, ¿verdad? Si él puede sobre este pasaje, explicándonos de la mujer, ¿verdad? Para que nos quede un poco más claro. Pues apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Va? Entonces, es comparada María en la boda de Caná como Israel, figura de Israel. Entonces, amado hermano, nosotros debemos ver el simbolismo que el Señor nos deja en las Escrituras para ir comprendiendo la profecía, ¿verdad? Como dice el profeta Isaías, que para comprender la palabra del Señor dice, no se comprende de un solo completo, ¿va? Así, no se va a comprender así, sino que reglón tras reglón, línea tras línea, mandato tras mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Que a poco el Señor nos va dando a cada uno de nosotros revelación a través de su palabra, ¿verdad? Pero es poquito a poquito, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, aquí la mujer es Israel en figura que dice que está con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. O sea, a quién iba a dar a luz Israel? Definitivamente vemos en la historia, amado hermano, que iba a dar a luz al Mesías, ¿verdad? Esos dolores de alumbramiento o de parto era porque se iba a dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como un ser humano, lo vemos en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que se hizo a semejanza de hombre, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que Israel lo que requería era
redención, ¿verdad? Lo que Israel necesitaba era una redención. Fíjese, amado hermano. Era una necesidad importante, ¿verdad? En este tiempo es lo mismo. Para muchos que andan sin Cristo y sin esperanza, lo que necesitan es ser redimidos, ¿verdad? Entrar en una reconciliación con Dios, ¿verdad? Porque esta redención lo que nos hace es entrar completamente al reino de Dios y nos da la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos, amado hermano, en Mateo capítulo 26, verso 42, vamos a buscarlo, a ver si lo tengo por aquí. Ah, no, todavía no. Mateo capítulo 26, déjeme verlo aquí. Gloria al Señor. Versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ah, vemos la segunda vez que el Señor está clamando, ¿verdad? En el Getsemaní, donde el Señor estaba teniendo, amado hermano, la mayor violencia espiritual sobre su vida para redimir, ¿ves? Para redimir a su pueblo. O sea, nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto. Y eso es lo que está revelado en esta boda, amado hermano. Entonces, ahora vimos que la mujer representa a Israel, ¿verdad? La madre de Jesús en la boda representa a Israel. Ahora, también estaba no solamente la madre de Jesús, sino que también estaban sus hermanos presentes en esa boda. ¿Qué es lo que representa esto, amado hermano? Esto lo que representa es la congregación, fíjese, amado, la congregación. Vamos a Lucas 18:21. Este sí lo tengo aquí. 8:21, perdón. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Se acuerda que Jesús estaba ahí predicando? Le digan, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces Jesús dijo estas palabras, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen, amor. Eso me preguntaba, ¿por qué dice, cómo podemos ser madres nosotros de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser hermanos de Jesús nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es eso, ¿verdad? O sea, las enseñanzas de Jesús son muy profundas, ¿verdad? Que a veces en ciertos pasajes uno se queda pensando, ¿cómo puedo yo ser madre y hermano de Cristo, ¿verdad? Pero Jesús es los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, mi madre y mis hermanos lo que representa es la congregación de los justos, amado hermano. O sea, ahorita nosotros estamos reunidos acá, es virtual, ¿verdad? Pero es una congregación. Entonces estamos oyendo la palabra, ¿verdad? Ya sea por nuestro pastor o por cualquier otro hermano que pueda predicar acá. Pues estamos oyendo la palabra y no solo la oímos, sino que la cumplimos. Entonces, mi madre y mis hermanos prácticamente somos familia, ¿verdad? De Dios. Es lo que el Señor está diciendo, pero prácticamente lo que se encierra es la congregación de los justos, fíjese, hermano. Entonces, ahora, cuando dice Juan 2:2, ¿verdad? Cuando leímos ahí, permítame. Leamos el versículo 1 nuevamente. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Entonces, ¿qué representa el tercer día, amor? O sea, para Dios, un día es 1000 años y 1000 años un día, ¿verdad? También lo que representa aquí el Señor está hablando que al tercer día va a resucitar, ¿verdad? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Nos habla de la resurrección de Cristo. Nos habla también o sea, primero nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo. El Señor estaba profetizando ahí algo, fíjese, pero como en ese tiempo, pues, no, ¿cómo podemos decir? No había esa revelación en cuanto a los discípulos, ¿verdad? Imagínense a nosotros, nos ha costado hasta este tiempo, ¿ves? Ir comprendiendo poco a poco lo que el Señor ha querido decir en los evangelios. Imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, estaba ya profetizando la muerte y resurrección y estableciendo cuántos días.
y en qué día iba a resucitar, fíjese, amado hermano. O sea que el número 3 nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y se decían el uno al otro, Santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos que el Señor en las Escrituras menciona mucho el número 7, el 12, el 5, el 3, y lo repite constantemente en muchos pasajes. O sea que hay que ponerle eh, mucha atención cuando el Señor repite un número muchas veces. O sea, el Señor nos está tratando de decir algo a través de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, lo que nos habla aquí esta boda es que el Señor tiene el control del tiempo, ¿verdad? Él es el dueño del tiempo. Él maneja todo, Él tiene el control de todo, amado. Él no está limitado a nuestro tiempo, Él tiene el control de todo. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Entonces ya sabemos qué significa o qué representa la Madre de Cristo. Sabemos qué representa en compañía de sus hermanos. Ya sabemos qué representa el tercer día. Ahora lo que vamos a ver, qué representan las 6 tinajas que se habían llenado con agua. O sea, no por gusto el Señor dejó esta información, amado, ¿verdad? Es que eso tenemos que ir comprendiendo poco a poco en este tiempo, fíjese, que nos queda muy poquito, pero es necesario comprenderlo lo más que podamos, o hasta donde nos alcance el tiempo, ¿verdad? En esta tierra, de por qué el Señor dejó 6 tinajas, o por qué, por ejemplo, eh, cuando vimos Rebeca, ¿verdad? Cuántas veces sacó de agua del pozo. Todo eso tenemos que enfocarlo porque el Señor ahí tiene algo importante para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí hay 6 tinajas. Entonces, las 6 tinajas lo que representan o simbolizan es al ser humano o al hombre. Entonces, cuando vemos en las escrituras el número 6, dice que es número de hombre, ¿verdad? Porque el ser humano, porque el hombre fue creado en el sexto día de la creación. O sea, el número 6 lo que nos hace recordar es que es algo incompleto. Fíjese, amado hermano, es algo incompleto. Porque vemos que el 7 es número de perfección. Entonces quiere decir que el 6 es imperfecto, le hace falta algo, ¿verdad? Esto es lo que nos muestra, estas 6 tinajas, lo que nos demuestra en esta boda es, amado hermano, lo incompleto que es el hombre, ¿verdad? Lo inestable. Fíjese, amado hermano. Entonces cuando vemos que en el sexto día fue creado el hombre, el hombre tenía que trabajar, ¿verdad? El Señor dejó ya estableciendo la ley, ¿verdad? 6 días vas a trabajar y en el séptimo vas a descansar, ¿verdad? Pero vemos que tenía que trabajar 6 días. Ahora vemos también algo muy importante con Salomón. Antes de que Salomón llegara a su trono, tenía que subir 6 escalones. Fíjese, amado hermano, es que todo esto es maravilloso, ¿ves? Cuando vemos detenidamente el templo de Salomón, usted se va a dar cuenta de que hay maravillosa enseñanza ahí, como en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Por qué está la estaca, por qué está la cuerda de pelo de cabra, por qué está la cubierta de tejones, ¿verdad? Y todo eso tiene una enseñanza. Entonces, aquí habían 6 escalones antes de que Salomón subiera a su trono. Fíjese, amado hermano, usted lo puede ver ahí en el pasaje. Esto nos está hablando que como el número 6 es algo incompleto, ¿verdad? Algo inestable. Eso es lo que nos da la pauta, amado hermano, y lo que nos enseña esos escalones antes del trono de Salomón, nos está revelando, amado hermano, que no fue suficiente para preservar al rey Salomón de la idolatría. Digamos, en un sentido profético, si Salomón hubiera tenido unos sus 7 escalones dentro del templo, hablándolo en el sentido espiritual, Dios lo hubiera preservado de la idolatría. Pero fíjese que el número 6, como es de ser humano, habla del hombre que es incompleto, no pudo ser preservado de la idolatría. No me acuerdo yo el pasaje, a ver, lo puede encontrar alguien, donde, ¿quién fue? No sé si fue, ay Dios mío,
donde le dicen a un varón, pégale, creo que era con una flecha al suelo, y le pegó solo 3 veces. Si hubiera pegado 5 veces, le dice, yo hubiera extinguido a tus enemigos y los hubiera entregado en tu mano, pero como le pegaste solamente 3 veces, van a ser derrotados, pero durante tiempo futuro van a volver a resurgir. No me acuerdo el pasaje, ¿verdad? Pero si alguien lo encuentra, pues sería de mucha ayuda. Entonces vemos acá, amado hermano, que esto representa esos 6 escalones en el templo de Salomón, ¿verdad? También vemos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada un año era 666 talentos de oro. Aún con todo esto, fíjese, amado hermano, 666 talentos de oro, aún con todo esto, Salomón dijo que todo eso era vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Fíjese, amado hermano, ahí estamos entendiendo qué es lo que representa el número 6 en las Escrituras. Algo incompleto, algo que es vano, algo que pasa. Fíjese, amado hermano, se necesita algo más. Mire qué bonito es esto, amado hermano. También vemos, obviamente, vemos el número de la bestia, 666. Esto nos habla de que será una potencia mundial, ¿verdad? Dirigida por hombres, ¿verdad? Dirigida por un hombre para hombres. Fíjese, qué impresionante esto, ¿eh? Marca de la bestia va a ser una potencia mundial dirigida por un hombre, por algo inestable, ¿verdad? Algo que es de vanidad, pero va a ser un hombre que lo va a dirigir para una humanidad sin Cristo, fíjese, amado hermano. Mire qué impresionante esto, ¿verdad? Poco a poco vamos aclarando un poco más esa marca, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Entonces, lo puede ver ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, ¿verdad? Que nos habla de una imperfección en todo sentido, en todo aspecto, amado hermano. Vemos a Goliat, fíjese, Goliat era de 6 codos de altura, fíjese, amado hermano. Ahí vamos comprendiendo por qué el Señor deja esa numeración. Goliat, 6 codos de altura, llevaba 6 piezas de armadura, y el hierro de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. Nauconosor, vemos que Nauconosor hizo una estatua de oro de 60 codos y de 6 codos de ancho. Todo era representado para el hombre. No había nada para darle la gloria al Señor ahí. Entonces ya sabemos, amado hermano, que el hombre sin Dios no es nada. Fíjese. Entonces, lo que el Señor nos está hablando en esta boda, con esas 6 tinajas, es que se necesitaba un plan de redención para el hombre, para que ya no fuera inestable. Fíjese, amado hermano. Qué maravilloso esto. Vimos también que estas tinajas estaban con agua para el ritual de la purificación de los judíos, ¿verdad? Eso nos habla de la inmersión, nos habla del bautismo en agua. Dice Isaías capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación, dice. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, esta purificación con agua o ese ritual que se habla ahí en esta boda era teníamos que sumergirnos en agua, ¿verdad? Cada creyente en Cristo Jesús debe sumergirse en agua. Porque esta inmersión en agua es muy importante para nosotros, amado hermano. Bueno, vemos en el Antiguo Testamento que cuando una mujer pues daba a luz tenía que ser purificada, ¿verdad? Si era niño o niña. ¿Se acuerda que hablamos también la ley de la purificación? ¿Verdad? Cuando se tocaba un cuerpo muerto, cuando se contaminaba con una persona, tocaba a otra con lepra, etcétera, ¿verdad? Todo eso necesitaba que la gente se purificara en agua, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor dice que esas 6 tinajas con agua, que es figura de la palabra también, el Señor las convierte en vino. Pues, ¿qué representa el vino, amado hermano? Es, bueno, aquí vemos, amado hermano, cómo las tinajas pues fueron llenadas con agua. Entonces vemos acá en Génesis capítulo 14
versículos 18 al 20, que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Pero vemos acá que sacó pan y sacó vino. O sea que el vino es símbolo o es figura de redención. El vino también tiene otro significado que es figura del gozo, de alegría, pero en este caso el vino representa, en la boda de Cana de Galilea, representa la redención. Fíjese, amado hermano, Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 29, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se le ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les dijo que, después dice: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces también lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo del 11 al 14. Ahora, ya vimos, entonces, repasando, la madre de Jesús es figura de Israel, ¿verdad? Acompañada de sus hermanos es figura de la congregación de los santos. El número 3 definitivamente representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las 6 tinajas nos habla del número 6, el número de hombre, algo incompleto, algo inestable, ¿verdad? Y el ritual de la purificación con agua nos habla del bautismo en aguas. Gloria al Señor. Ahora, el mayordomo. Fíjese que aquí es donde nos va a gustar. Digo yo, ¿verdad? Va a ser algo que el Señor quiere derramar en cada uno de nosotros en este tiempo, porque, amados hermanos, la palabra que se les ha impartido por este medio y donde ustedes asisten a las iglesias, ¿verdad? No es para que la atesoren solo ustedes, amados hermanos, es para que usted la pueda dar a otros, ¿verdad? Y como les digo, Dios va a abrir la puerta. No hay necesidad de estar tocando, ¿verdad? Cuando Dios abre una puerta, pues Él provee los recursos necesarios, ¿verdad? En este caso, la palabra del Señor. Entonces, el maestresala, como leímos en Juan, ¿verdad? El maestresala. Este maestresala era un experto, ¿verdad? Podemos decir como un experto en probar vinos, ¿verdad? Como lo hay en esta época, ¿verdad? Hay estos probadores de vino, ¿verdad? Ellos pueden diferenciar un vino de otro, tienen un buen paladar, ¿verdad? Tienen buenas, ¿cómo se le dice? Papilas gustativas, ¿verdad? Se le dice, ¿verdad? En su lengua. Saben diferenciar un vino barato con un buen vino. Entonces, este maestre Salas tenía ese don. Era un experto, amado hermano. Fíjese. Entonces, amado hermano, ¿qué representa este mayordomo? Fíjese, qué maravilloso es esto. Este mayordomo o este maestre Sala lo que representa es aquel que es experto, podemos decir, que sabe saborear las escrituras. Fíjese, amado hermano, que sabe distinguir una falsa doctrina con solo saborear y una sana doctrina. Lo que Dios necesita en este tiempo final son maestresales, fíjese, amado hermano, expertos en probar vino, que saben la palabra del Señor, amado hermano. Fíjese, amado hermano. Y uno de los, podemos decir, uno de los expertos en conocer la palabra del Señor en las escrituras es Moisés, ¿verdad? Pablo es otro, ¿verdad? Perito arquitecto de la iglesia. Ellos eran como maestresalas, fíjese, amado. Ellos conocían la palabra del Señor, conocían el mandato de Dios, amado. Entonces, en este tiempo final,
usted y yo debemos ser mayordomos. Fíjese. Usted debe saborearse las escrituras. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Entonces, como usted sabe disgustar un buen vino, usted se lo va a dar a otros. Va a dar una palabra saludable, pero no una palabra motivadora para este tiempo, sino una palabra de advertencia. Hijitos, ya es la última hora. Fíjese, amado hermano, y esto va a ser maravilloso. Es, usted va a disgustar un buen vino, pero también se lo va a dar a otros. Gloria al Señor. Mire qué maravilloso es ser un mayordomo, ¿ves? Eh, esto de darle gloria al Señor, amado hermano. Gloria a Cristo. Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿qué significa Caná de Galilea? Dice que la palabra esta Caná significa un arroyo, fíjese, o un riachuelo, le dicen por ahí, ¿verdad? Pero ese arroyo lo que era marcaba el límite de las tierras de la tribu de Efraín, fíjese, marcaba un límite. Era un arroyo intermitente, le llama, o le dice el diccionario Strong, ¿verdad? Lo que significa Caná, un arroyo intermitente, fíjese, amado hermano. Entonces, Josué, capítulo 16, versículo 8 dice, y de Tapúa torna este término hacia la mar, al arroyo de Caná, y sale a la mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias, dice amado hermano. Ahora, Josué capítulo 17, versículo del 8 al 10 dice, la tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero Tapúa en el límite con Manasés pertenecía a los hijos de Efraín. Y el límite descendía hasta el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Fíjese, amor, hermano. Estas ciudades pertenecían a Efraín entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés estaba al lado norte del arroyo y terminaba en el mar. Cuando habla aquí del arroyo, nos referimos al arroyo, a ese límite de separación, ¿verdad? Que estaba entre Caná y terminaba en el mar. El lado sur pertenecía a Efraín y el lado norte a Manasés. Y el mar era su límite. Y lindaban con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Fíjese, amado hermano. Entonces, con esto, con estas figuras, quiero decirle, amado hermano, que nosotros como iglesia del Señor ya estábamos vistos en la presencia de Dios en esta boda, fíjese, amado. Había un plan de redención para nosotros, ¿verdad? Fíjese, amado hermano, había una separación establecida en las 6 tinajas, porque vemos que la Madre María, la Madre de Jesús, es figura de Israel, estaba representado el pueblo del Señor, pero había un límite que hacía una separación entre el pueblo de Israel con nosotros, que era ese riachuelo intermitente, esas 6 tinajas con agua. Pero viene el Señor y las convierte en vino a través de la palabra de un maestresala. Fíjese, amor, hermano, va a convertir esas aguas amargas en aguas dulces. Entonces las convierte en vino. Fíjese, amor. O sea que el vino nos habla de redención. El Señor nos vino a redimir a nosotros también, como lo vimos en Noemí y con Ruth. Noemí sabía que vos podía redimirla a ella, pero como Ruth era moabita, extranjera, no podía redimirla, pero Noemí dijo algo muy importante. Él es un pariente cercano que nos puede redimir. Entonces, ¿por qué expliqué esta boda? Espero que me haya dado a entender, amados hermanos, porque cuesta a veces un poquito, ¿verdad? Pero esto es maravilloso, atesórelo. Y usted siga investigando más también, ¿verdad? Dios le puede dar más también ahí. ¿Por qué razón yo expliqué esta boda, amado hermano? Porque en el libro de Esther, el plan de Dios para esta hora, para su iglesia, es que está preparando una boda. Es una boda maravillosa. Y eso es lo que nos está diciendo, amado hermano, que estamos en la última hora. Gloria al Señor, ¿verdad? Donde va a ser, la guerra va a ser más intensa.
la guerra se va a volver más violenta en contra de los hijos de Dios y más que todo con aquella iglesia que quiere vivir en santidad, amado hermano. Entonces, el plan de Dios en esta hora primero es bendecir a Israel y ayudarlo, ¿verdad? Y engrandecerlo como hizo con Mardoqueo. Por eso vemos que ahorita Israel está en un conflicto muy grande. Pero a veces miramos y pensamos, bah, es- están están atacando mucho a Israel, lo quieren desaparecer de la tierra, pero no saben que el plan de Dios para Israel es engrandecerlo como lo hizo con Mardoqueo. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso esto, ¿verdad? Entonces, cuando empezó toda esta guerra, uno se aflige. Y eso lo hablamos con hermana Silvia. Cuando empezó la guerra ahí, que atacaron a Israel, hubo un quebrantamiento en mi corazón, ¿verdad? Yo creo que en muchos de ustedes también. Ay, pero si van a matar a muchos, pueblo del Señor, cosas así, uno piensa así. Pero cuando vemos el plan de Dios es otro. El plan de Dios es engrandecerlo, engrandecer a su pueblo en este tiempo final. Fíjese, amado hermano. Entonces la pregunta es, en este momento, en este tiempo que Dios está empezando a trabajar con Israel, la iglesia del Señor, ¿qué función tiene? ¿Verdad? ¿Qué función tiene? ¿Cómo el Señor intercala los tiempos? ¿Verdad? ¿Cómo está trabajando con la iglesia en este preciso momento? Fíjese, amado hermano. ¿Será que la iglesia del Señor está reconociendo la hora en que se está moviendo? ¿O está reconociendo la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O está reconociendo esta última hora que estamos casi entrando, amado hermano? ¿Será que la iglesia de Cristo la está reconociendo? ¿Está reconociendo esa hora? Porque en Esther capítulo 8, versículo 15, versículo 16, dice, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. Fíjese, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Fíjese, amado hermano, nuestro Señor viene y está a punto y está dispuesto ya a partir, fíjese, hermano, con sus vestiduras reales y de gloria, fíjese. Qué impresionante es eso. Está a punto, amado hermano, de acontecer ese evento maravilloso, como lo vemos acá. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real y azul y blanco y una gran corona de oro en su mano y de púrpura, dice, amado hermano. La iglesia tiene conciencia de eso. No todos, amado hermano, no todos. Por eso está en nosotros, amado hermano, que Dios nos ha estado enseñando para que podamos ir a nuestros hermanos por el medio que sea, que Dios nos provea, de poder advertir, ¿verdad? Yo sé que muchos no van a escuchar y van a ser muchos, bastantes. Pocos van a atender el llamado, pero, amado hermano, debemos ir a predicar esa palabra por esos pocos que van a atender el llamado en esta última hora, ¿ves? Tenemos que dar el mensaje, amado hermano, aunque lo rechacen, aunque se burlen de uno, ¿verdad? Aunque le digan un montón de cosas, porque le van a decir muchas cosas feas, pero hay que dar el mensaje. Desempeñemos nuestra mayordomía lo mejor posible, ¿verdad? Ahora ya sabemos que usted y yo podemos ser unos buenos mayordomos para este tiempo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la venida del Señor está pronto a recurrir, amado. Isaías capítulo 56, versículo 8 dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Este pasaje lo puede relacionar con Juan capítulo 2, con las bodas de Cana. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son los que oyen el mensaje de Dios y lo cumplen. ¿Se da cuenta? Entonces dice, el que junta a los echados de Israel, ¿qué tienes conmigo, mujer?
Aún juntaré sobre él sus congregados, sus hermanos, las 6 tinajas estaban con agua, convertidas en vino. Fíjense, amado hermano, que esto es maravilloso, cómo lo vamos viendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha hablado desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hablando en el Antiguo Testamento. Entonces vemos, amado hermano, que los judíos que han sido expulsados o fueron esparcidos en diferentes países o entre las naciones, ¿verdad? El Señor los está retornando, los está juntando, ¿verdad? Los está reuniendo nuevamente en Israel. Y esto lo podemos recordar en el libro de Ruth. Y cuando Noemí escuchó en los campos de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan, se levantó y comenzó a regresar a su tierra con Orfa y con Ruth. Amado hermano, ¿se da cuenta? Mucho pueblo del Señor que había estado esparcido entre las naciones ya sabe que Dios ha visitado nuevamente a su pueblo para darles pan y está regresando. El que junta a los echados de Israel. Gloria al Señor, y aún juntaré sobre él sus congregados. Mi madre y mis hermanos, figura de la congregación de los justos. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, qué maravilloso es esto? Pero también, como está resurgiendo esta inmigración nuevamente para Israel, también va a resurgir nuevamente lo que es el antisemitismo. Oye, amado hermano. Y mucho creyente, sin querer, dice cosas antisemitas, podemos decir, ¿verdad? Entonces, Israel, ¿por qué hablan tanto de Israel si Israel no tiene nada que ver ahorita en las profecías? Dicen uno. Imagínense, amado. Entonces Israel ya no es el pueblo del Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios. Israel ya no es. Ese no es. Y escuché a uno, fíjese, amado hermano, me puse a ver a uno que parece más filósofo. Le dicen pastor, pero dice cosas meras feas, ¿verdad? Meras extrañas. Dice de Israel, los que viven en la nación de Israel, esos no son pueblo de Dios, dice. Esos son impostores. Nosotros, los gentiles, deberíamos estar ahí, porque nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Esos no. Esos son impostores, dice. Y cuando yo le dije a mi esposa, mira lo que está diciendo comentarios que, que pueden ser antisemitas, ¿verdad? Y no se dan cuenta, ¿va? Mire qué tremendo es eso. Entonces, se está levantando nuevamente eso en muchos países, amado. Entonces, por un lado se está dando la reunión de los judíos nuevamente al pueblo de Israel y por otro también se está dando el temor de Dios en Israel. Esto lo podemos ver en Esther capítulo 9, versículo 2. Dice, los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter manos sobre los que habían procurado su mal. Y nadie se puso delante de ellos porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿El temor de ellos de quién? El temor de los judíos, ¿verdad? Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Este mensaje es para nosotros también, lo podemos aplicar a nuestra vida y lo vamos a ver. Versículo, y el versículo 3 lo dice, ¿verdad? Porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Fíjese, amado hermano, al final del versículo 3, de Esther, siempre capítulo 9. Entonces, lo que el Señor quiere impartir a su pueblo también, espíritu de temor de Dios. Eso es lo que nos habla Isaías, uno de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Imagínense, si el número 7 hablamos que es una perfección. Entonces, nosotros como iglesia del Señor necesitamos espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios, ¿verdad? Espíritu de sabiduría. Todo eso es lo que necesitamos, fíjese, hermano. Nosotros como seres humanos somos incompletos, pero si Dios nos da eso, que menciona ahí en su escritura, esos 7 espíritus, vamos a ser completos y perfeccionados, fíjese, amado hermano. Pero lo que menos tenemos es temor de Dios, fíjese, amado hermano. La iglesia de Cristo carece mucho de temor de Dios. Entonces, en este tiempo debemos tomar conciencia de que nuestro Señor viene y viene pronto.
pero la iglesia le falta temor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es temor de Dios? No tener miedo, sino que temor de Dios nos habla, amado hermano, de no tener temor, temor a decir calumnias, ¿verdad? Temor de dejar de orar, temor de llegar a ser tibios, temor de no generar en nuestra vida una santificación. No hay eso, ¿no? Dejamos de orar tan fácil, dejamos de leer las escrituras tan fácil, dejamos de consagrarnos tan fácil porque no tenemos temor de Dios. Si tuviéramos temor de Dios, no dejaríamos de orar. ¿Ves? Todos los días estaríamos fieles en las escrituras, pero hay días que lo dejamos de hacer. Eso quiere decir que nos falta temor de Dios, porque el Salmo capítulo 33, versículo 18 dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Fíjese, amado hermano. En otra versión dice aquí los ojos de Jehová sobre los que le temen. Fíjese, amado hermano. Entonces el Señor lo que nos está tratando de decir en este tiempo a través de su palabra es que nos quiere llevar a mm, una forma de conducta maravillosa, es que nos quiere guiar a través de su palabra, a través de sus ojos, amado hermano. Dice la escritura en Salmo capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que el Señor no defiende a muchos porque carecen de temor de Dios. Mire qué importante es en este tiempo tener temor de Dios. Y quiere decir que uno de los mejores vinos que nosotros podemos impartir a otros, primero con nuestro ejemplo, ¿verdad? Primero con nuestro ejemplo, no con palabras. El mejor vino como mayordomos, como maestresalas para impartir a otros con nuestro ejemplo es el temor de Dios. Fíjese, hermano, eso es un buen vino, ¿verdad? El mejor vino que podemos dar ahorita y lo que necesita la iglesia. Es, has reservado para este momento el mejor vino para de último, el mejor vino, el temor de Dios, amado hermano. Porque teniendo temor de Dios, entonces el ángel de Jehová sí va a acampar alrededor de la iglesia y sí la va a defender, ¿ves? Mire qué maravilloso. Y máximo en este tiempo, ¿ves? Que Satanás, con tanto espíritu inmundo, anda queriendo dañar a la iglesia, a mucho creyente. Y lo ha logrado, fíjese, amado. Lo ha logrado. Lo he estado viendo con mis ojos, dice. Un joven que llegó a la iglesia, se había apartado de Dios, pero Dios lo alcanzó nuevamente y empezó a buscar al Señor, a quien donde asisto, ¿verdad? Y como en la iglesia hay lo que se le llama escuela bíblica, ¿verdad? Que hay jóvenes que se quedan en la iglesia a servir al Señor a tiempo completo. Ahí están orando por enfermos, etcétera, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Dios lo alcanzó y lo llevó ahí. Y llegaba y venía aquí a la iglesia donde asisto, que es un campito, ¿verdad? Derivado de la iglesia mayor. Y él empezó a testificar y yo lo miraba y qué bonito que el Señor lo cambió, ¿verdad? Pero después fue cambiando, fíjese, porque en el rostro es el corazón alegre, el morcea el rostro, dice la escritura, ¿verdad? Entonces ya su rostro no era el mismo, ¿ves? Ya cuando él testificaba en el púlpito, decía algo diferente. Mire, hermanos, he tenido el deseo de irme y a veces no aguanto, pero el Señor me tiene acá. Entonces dije, ya empezó la lucha, ya empezó la lucha. Después de llegar con un rostro alegre, la última vez que me dieron el privilegio pues de predicar, él estaba ahí y a su rostro era muy enojado, o sea, estaba muy enojado. Y yo lo noté extraño y le dije a mi mamá, "Miren, llegó tal hermano", le digo, pero él estaba muy molesto, le digo, como que a la fuerza está en la iglesia. Y mira, amado hermano, a los días yo lo vi ahí en el trabajo perdido nuevamente, ¿ves? De la nada, mire, todo lo que trabajó para el Señor, en un segundo se viene para abajo. Eso quiere decir, amado hermano, que todos estamos propensos a eso si nos descuidamos. Gracias a Dios, pues nuevamente los hermanos
lo buscaron y se lo llevaron a la iglesia, ahí lo tienen todavía, ¿verdad? Resguardado. Pero yo le digo esto, amado hermano, porque no hay temor de Dios, ¿verdad? Si usted y yo no tenemos temor de Dios, vamos a hacer cosas desagradables delante de Dios, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová no va a acampar alrededor de nosotros. Si hay temor de Dios, tenemos una buena defensa, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pero la iglesia del Señor carece de esto, amado hermano. Dice Salmo 34:9, temed al Señor, vosotros sus santos. ¿Usted es un santo? Amén. Yo sé que sí, ¿verdad? Entonces, temed al Señor. Pues nada les falta a aquellos que le temen, fíjese, amado hermano. No nos va a faltar nada, no va a faltar gozo, no nos va a faltar alegría, no nos va a faltar la palabra. Económicamente no nos va a faltar nada, alimentos. Hemos pasado problemas, yo que cada país ha pasado sus conflictos, ¿verdad? Como lo veo desde incendios, ¿verdad? Ahí donde mi hermana Silvia, imagínense en otros lados, en México, ¿va? Eh, huracanes, aquí en Guatemala que hubo escasez de alimentos, de todo, pero Dios nunca nos abandonó, siempre hubo comida. Es. Y ¿sabe qué? Durante esos días que no había transporte y nada, mi hijo no se enfermó. Si se hubiera enfermado en esos días, ¿qué hubiera hecho yo? ¿A dónde voy? No había paso en ningún lado, todos andaban de huelga. Entonces Dios proveyó que en esos días mi hijo no se enfermara. Se enfermó hasta ahorita, que ya todo está normal. Dios tiene controlado todo. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dios escucha la oración de su pueblo. Y cuando mi hijo se enfermó, fue a mediodía y toda la tarde pasó tranquilo. Ya en la tarde, ya en la noche, ya no sé por qué en la noche siempre se enferman los niños, ¿va? En la noche ya tipo 7:30, donde ya es difícil conseguir transporte, se me puso mal. Y dije, bueno, pero ya habíamos orado por él aquí a mediodía con mi esposa, oramos y lo pusimos en las manos de Dios, ¿verdad? Dios tomó el control de todo. Y cuando se puso así otra vez, yo me puse con un poco de temor porque se enferma muy fuerte, ¿va? Y no había quien nos llevara, amor. Nada, yo pregunté a todos y nadie podía llevarnos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Llamé a mi hermano, ¿va? Que él pues es doctor y le dije, mira, ¿qué puedo hacer? Porque mi hijo tiene esto. Tráetelo porque el doctor que lo mira a él va a venir aquí, me dijo. Mire, yo sin saber, el pediatra que miraba a mi hijo iba a estar allá, ¿verdad? Dije, bueno, ahí llego, pero ¿cómo, verdad? No había transporte, fíjese, hermano. Y una pequeña oración que hice, dije, Señor, provéeme un taxi, por favor, le dije. Y salí a buscar, ¿verdad? Porque no solamente es orar, ¿verdad, amado hermano? Y hay que, por arte de magia, venga el taxi, ¿verdad? No. Oré y con la confianza de Dios salí a buscar. Y no encontraba, fíjese, hermano. Cuando me llamaron, ahí va a llegar un muchacho a traerte. Fíjese, hermano. Ay, gloria a Dios, le dije a mi esposa y salimos, mire, Dios nos proveyó todo. Llegamos al hospital, a mi hijo no le encontraban nada, ¿ves? Todos sus signos estaban bien. Y nos lo trajimos a la casa. Cuando veníamos a la casa, él venía mal, vomitando y todo. Y pasó toda la noche bien. Al otro día él ya estaba tranquilo. Digo, temed al Señor. Tal vez yo no soy un gran espiritual, ¿verdad, amados hermanos? Yo no me la llevo de muy espiritual. Pero yo me aferré a una palabra, fíjese, porque aquí no por gusto se predica la palabra, ¿verdad? Me aferré a algo. A Lucas capítulo 7, ¿se acuerda del romano en Capernaum? Que tenía a su siervo enfermo, pero los judíos ancianos fueron a hablar con Jesús porque él los mandó. Y los judíos ancianos le dijeron a Jesús, es necesario que tú le concedas la petición, ¿verdad? A este varón porque ama mucho a tu pueblo, ¿verdad? Entonces, y yo ese pasaje lo tomé para mí. Fíjese, hermano, lo hice una promesa para mí. Y le dije, Señor, tú sabes que en la medida, yo amo mucho a tu pueblo Israel, le dije. Tal vez yo no le he enviado económicamente nada al país, ni he ido ahí, le digo, ni sé cómo es, pero yo lo amo mucho y lo poquito que he orado, tú sabes que es por amor a tu pueblo. Y así como dijeron los judíos de este varón que ama mucho a tu pueblo y le ha hecho sinagoga, es necesario que le concedas esa petición de que sanes a tu siervo. Acuérdate de mí, Señor, que lo poquito que yo he hecho por orar por tu pueblo, Señor, tú puedas, Señor, sanar a mi hijo.
Recuérdalo, Señor. Oye, se llama, hermano, porque es que uno hay que tener en un momento dado, agarrar un versículo de lo que uno escuchó, ¿verdad, amado hermano? Y lo que uno predicó también, ¿verdad? Pues temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. No me ha faltado nada. ¿Se ha enfermado mi hijo, mi esposa y todo? Sí, la lucha llega, sí, amado hermano, pero no nos ha faltado nada. Lo poquito que hemos temido al Señor, el Señor lo remunera, fíjese, amado hermano. Y no tiene la obligación, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial no tiene la obligación de hacerlo, pero dice que Él no mudará ni falseará lo que ha salido de su boca. Lo que ha dicho, Él lo va a cumplir, independientemente si nosotros somos infieles, porque Él permanece fiel, dice la Escritura, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, mire lo que dice Salmos 22, 23. Los que teméis al Señor, alabadle. Toda la simiente de Jacob, glorificadle. Y temed a Él, toda la simiente de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios. Esther capítulo 18, versículo 17, amado hermano. A medida que se iba conociendo la orden del rey y su documento, en cada provincia y ciudad los judíos festejaban con gran alegría. Es, amado hermano, el plan de Dios para esta hora es ganar para Él hombres de entre las naciones todavía, ¿ves? Ese es el plan de Dios también para esta hora. Todavía puede ganar algunos, faltan, ¿verdad? Algunos poquitos, pero el plan de Dios es ganarlos todavía, que sean de Él, para que Él pueda ser mío eres tú, ¿verdad? Por eso, y en cada provincia, dice, y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría o festejaban con gran alegría, ¿verdad? Esta versión es la traducción del lenguaje actual. Pero dice, y tanto era el miedo que les tenían a los judíos, que muchos en el país aceptaron su religión. Eso es lo que dice esta traducción. Fíjese, amado hermano. Ahora leámosla en la versión 60, déjenme buscarlo acá. Porque esto les va a fascinar mucho, amado hermano. Fíjese, pues. 8:17. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra, o sea, entre las naciones, ¿va? Se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea que eran gentiles y se hicieron judíos. Fíjese, eso es lo que nos está tratando así. Y era tanto miedo que tenían a los judíos que muchos en el país aceptaron su religión, aunque no eran judíos. O sea que se hicieron judíos. Fíjese, amado hermano. Eso es lo que nos dice el pasaje. Que eran gentiles y se hicieron judíos. O sea, esto nos está hablando, este versículo 17 en su final, nos habla de la evangelización que se va a hacer en este tiempo final. Fíjese, amado hermano. ¿Y por qué fue esa evangelización? ¿Por qué se hicieron estos hasta de religión, a la religión o se hicieron judíos? Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fíjese, amado hermano, el versículo Esther 9:4 dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, ¿verdad? Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Amado hermano, gloria al Señor. En este tiempo el Señor está engrandeciendo a Israel a través de la prueba y la lucha que está pasando. Todas estas guerras y conflictos no es porque Dios no ame a su pueblo, sino que Dios tiene un plan maravilloso de engrandecerlo. Pero a través del maestresala, a través de la mayordomía que está ejerciendo la iglesia. Fíjese, hermano, porque ahora somos parte del pueblo del Señor, ¿verdad? Somos parte del pueblo del Señor, somos injertados. Por eso amamos a Israel, somos parte del pueblo del Señor. Vemos que Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Somos parte del pueblo del Señor. Entonces, a través de nuestra mayordomía, ¿verdad? A través de dar ese buen vino, que es el temor de Dios, muchos, ¿verdad? Van a venir a los pies de Cristo todavía, ¿ves? Pero van a venir por el temor de Dios que vamos a dar con nuestro ejemplo.
y lo cual no estamos haciendo. Carecemos de temor de Dios, todos, fíjese. Pero Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, fíjese, amado hermano. Entonces, esta es la orden de Dios para nosotros en esta noche, hoy, ¿verdad? Hoy, muchos pueden ver cómo está su interior, cómo está su vida privada, amado hermano. Y muchos tal vez pueden decir, pues, estoy mal, ¿verdad? O no me va muy mal, estoy más o menos, ¿verdad? Y cada quien se examine su corazón a sí mismo, ¿verdad? Pero las cosas para Dios tienen que ser bien. El temor de Dios en nuestro corazón debe estar lo mejor posible. Si no estamos haciendo esa evangelización, fíjese, con el temor de Dios primero en nuestra vida, hay consecuencias muy, muy fuertes. Porque Mardoqueo ese era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. Pero la iglesia del Señor que carece de temor de Dios dice, malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor, dice, los que retengan la espada del derramamiento de sangre. Pero me dice, malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. Fíjese, amado hermano. Deuteronomio capítulo 28 nos habla que hay bendición en obedecer la palabra del Señor, pero hay maldición en cuanto se desobedece. Entonces, puede ser, amado hermano, que mucho creyente, ¿verdad? Y aquí podemos caer todos, ¿verdad? Si nos descuidamos. Si no cumplimos la palabra del Señor y no estamos haciendo la obra del Señor, podemos estar bajo maldición en el sentido de la palabra que el Señor nos dio en Deuteronomio 28. Si no estás obedeciendo mis mandamientos, mi ley, mis preceptos, estas maldiciones te seguirán. Entonces, malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor, ¿ves? ¿Y cuál es uno de los trabajos del Señor para nosotros como iglesia en este tiempo? Ser mayordomos, dar el mejor vino, demostrar que en nuestra vida hay temor de Dios y a través de ese temor de Dios, dice la Escritura, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fíjese, amado hermano. Fíjese. Sabemos que el Señor viene pronto, amado hermano, pero hay millones todavía de personas que no han escuchado realmente un verdadero mensaje saludable. Lastimosamente han escuchado un mensaje con mucha levadura, distorsionado, con falsa doctrina, pero un mensaje saludable que puede restaurar el alma, no lo han escuchado todavía. Hay mucha gente que no, y no quiere saber nada, dice amado hermano, ¿verdad? No quiere saber nada. Entonces, nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a hacer para que esas gentes escuchen el mensaje? ¿Ves? Engrandeciendo nuevamente a Cristo en nuestra vida, amado hermano, engrandeciéndolo otra vez. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo es figura de Cristo, lo vimos en el estudio anterior, ¿se acuerda? Entonces al que hay que engrandecer en nuestra vida es a Cristo, fíjese, amado hermano. Que Mardoqueo en nuestra vida se engrandezca, ¿verdad? Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, fíjese, amado hermano. Entonces, Cristo debe ser engrandecido en su iglesia, más y más. No la iglesia debe ser más vista que Cristo, no. Mardoqueo debe ser visto más que la iglesia. O sea, Cristo debe estar reflejado en su iglesia, amados hermanos y hermanas. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Este es el plan de Dios. El plan de Dios en esta hora con su iglesia es engrandecer a Jesús, amado hermano. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra búsqueda del Señor? ¿Cuál es el motivo de nuestra prédica? ¿Cuál es el motivo que tú tienes para predicar? ¿Cuál es el motivo que realmente te empuja a buscar al Señor? ¿Cuál es ese motivo, amado hermano? ¿Que el mundo te vea? No, no. ¿Que el mundo nos engrandezca? No. Ese no es el objetivo de buscar a Dios. El objetivo de buscarlo es que Jesús se engrandezca en nuestra vida más y más, amado hermano, para que el mundo lo pueda ver. Fíjese, amado hermano, para que el mundo lo pueda ver. Entonces veamos, ya vamos a ir finalizando con la ayuda del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Verdad? Eso es algo que debemos hacer siempre. Meditad sobre vuestros caminos. Buscad mucho y halláis poco, ¿ves? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Lo busqué y no lo halléis. Me dije, me voy a levantar. O sea,
Estaba buscando en vano la Sulamita a su amado. Por las noches busqué en mi lecho. O sea, ella estaba acostada con una pereza espiritual y en esa circunstancia ella quería buscar a su amado. ¿Cómo lo iba a encontrar ahí? ¿Verdad? No, amor, buscáis mucho y ya es poco. Y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, dice. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice, amado hermano. Mire, mire lo que Dios nos está diciendo. Mi casa está desierta. Están buscando mucho, pero están hallando poco. ¿Ya? Podemos pasar vigilias y ayunos y oraciones y no hallar al Señor, ¿ves? Porque mi casa está desierta, porque cada uno corre a su propia casa. En el libro de Ageo hace la exhortación de que ellos estaban adornando sus casas y las tenían bien bonitas, pero la casa del Señor estaba desierta, desierta, mamá. Vemos que el Señor dice en estos tres pasajes, en Esther capítulo 9, versículo 10, versículo 15 y versículo 16. 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, mas en la presa no metieron su mano. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susán 300 hombres, mas en la presa no metieron su mano. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusieronse en defensa de su vida y tuvieron reposo de sus enemigos y mataron a sus contrarios 75,000, mas en la presa no metieron su mano. 3 veces el Señor dice ahí, en la presa no metieron su mano, o sea que en sus no tocaron sus bienes. Pero en esas 3 ocasiones tuvieron conflictos, pero Dios les proveó, porque en su presa no metieron su mano. Eso nos habla, amado hermano, que en este tiempo final nosotros como iglesia del Señor vamos a impartir el mensaje de advertencia a muchos y Dios nos va a proveer los recursos necesarios para poder predicar el Evangelio. Pero el enemigo va a querer levantarse en contra de nosotros, pero en la presa no van a poder meter su mano, porque Dios nos va a proveer. Tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Dice la escritura. Dice, tu pleito yo lo pleitearé. ¿Quién? El Señor, dice, amado. Dios nos va a proveer los recursos porque Él está ejecutando su plan divino en esta hora. Los judíos en ese tiempo no tenían de qué preocuparse en cuanto a defenderse, ni tampoco estaban preocupados en tomar el botín ajeno, porque ellos tenían lo que Dios les había dado. Amado hermano, esto es maravilloso. Debemos dejarnos utilizar en este último tiempo, ¿verdad? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? O sea, vemos que en este pasaje que Abraham no quiso tomar nada de lo que este rey de Sodoma le iba a dar. No tomó nada porque él ya tenía lo suficiente. Porque antes de que tuviera el encuentro con el rey de Sodoma, había tenido un encuentro con Melquisedec que le había dado pan y vino, ¿verdad? Es qué maravilloso, eso lo vimos en Melquisedec, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, como conclusión de este tema, amado hermano, gracias a Dios que nos ha dado tiempo, lo primordial que el Señor nos enseña, ¿verdad? En cuanto a este plan divino en esta hora, primero para su iglesia es impartirles temor de Dios, ¿verdad? Es el plan de Dios para su iglesia ahorita, temor de Dios, porque se ha levantado un decreto de exterminio, de aniquilación, de una muerte espiritual. Pero el Señor nos ha proveído los recursos, amado hermano. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos temor de Dios. Fíjese, la escritura dice acá, Esther capítulo 10, versículo 3, pero leamos aquí los versículos. El 1 dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar. Versículo 2 dice, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con el que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Versículo 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos. ¿Ves? Entonces aquí vemos Mardoqueo, nuestro Señor, figura de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y grande entre los judíos.
el Mesías. Gloria al Señor. Y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, amado hermano y hermana, nosotros, para que nuestros enemigos sean esparcidos, primero en nuestra vida debe haber temor de Dios, porque el temor de Dios que hay en nuestra vida va a caer sobre los demás, sobre nuestros enemigos y van a oír, y también va a caer ese temor que hay en nosotros, va a caer sobre las personas a las cuales nosotros le vamos a hablar la palabra del Señor. Entonces, por el temor que hay en nosotros, ¿verdad? Que es de Dios, ellos se van a convertir también al Evangelio, amado hermano. Por eso hay muchos que predican y predican y predican y evangelizan y no se convierte en nadie, ¿no? Pues no hay temor de Dios en ellos. Por eso, por eso da pena a veces cuando uno predica y no hay nada, hermano. No hay nada. A lo menos con uno que uno se pesque, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, dice uno. ¿Verdad? Uno ya. Gloria a Dios. Quiere decir que Dios está impartiendo temor de Dios en nuestra vida. Entonces, amado hermano, en este tiempo final, en esta última hora, el Señor nos quiere usar como mayordomos para dar un buen vino, pero primero debemos nosotros practicar el temor de Dios, que es el mejor vino que Dios nos puede dar. Esperando que haya sido de mucha bendición este mensaje, amado hermano, que Dios me los bendiga. El tiempo para mi hermana Silvia. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por este hermoso mensaje, como siempre, que el Señor nos está hablando. El Salmo 112, verso 1 y 2 dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Gloria a Dios. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, para que sea Él quien dirija tus pasos y te lleve a una vida de bendición y de victoria, solo tienes que hacer esta sencilla oración que salga desde tu corazón y verás que una vida con Dios realmente vale la pena vivirla. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. En un momento, hermanos, que tengo que cerrar un micrófono. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Busca una iglesia de sana doctrina y bautízate, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este estudio bíblico y a los hermanos que están presentes le pedimos que se queden un tiempo que vamos a tener preguntas y respuestas con nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo aquí hoy y también, Señor, por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos, Señor, que lo bendigas y lo llenes más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente.